Hola, buenas tardes. Soy la licenciada María Luisa Arce. Hoy nos encontramos con el maestro Martín Villanueva Moral, especialista en analítica e inteligencia de negocios y asimismo licenciado en economía. El objetivo de esta entrevista es conocer su punto de vista acerca de cómo influye la economía en un país. Principalmente, maestro Martín, los temas que abordaremos en esta entrevista serán las políticas económicas y la crisis financiera. Para entrar al tema, maestro Martín, ¿usted nos podría decir qué son las políticas económicas? Ok. Cuando estamos hablando de política económica, debemos de considerar que son estas acciones y medidas que toman principalmente el Estado. Las autoridades de un país van a tomar diferentes decisiones dependiendo a diferentes problemáticas que se susciten en un país. Por ejemplo, pobreza, crecimiento económico, desigualdad, inflación, desempleo. Entonces, estas acciones y medidas que el Estado genera a través de sus órganos autónomos o algunos centralizados, conjuga cuál es sus prioridad de Estado y las aplica. Okay. Bueno, ¿cuál es la política económica monetaria que tiene actualmente México? Política monetaria, muy bien, qué buena pregunta. Derivado de lo anterior, les había mencionado, ¿no? Una política va a buscar contrarrestar o aminorar estos efectos. Estamos hablando entonces que una política monetaria va a disminuir principalmente las problemáticas que afectan a la inflación. En pandemia, nuestra inflación se va más del 4%, que es un límite objetivo de Banxico, llegando a hasta más del 8%. La política que se tiene que aplicar es una política monetaria restrictiva. Y esta política monetaria restrictiva lo que hace es subir tasas de interés con el afán de que los agentes económicos, los inversionistas, en lugar de consumir, inviertan, disminuyendo la cantidad de dinero que hay en circulación en la economía y con eso disminuyen los precios. Entonces, la política monetaria que tiene actualmente México es la restrictiva. Correcto. Como tercera pregunta es, ¿cómo influyen las tasas de interés establecidas por los bancos centrales en la inflación y en la... Ok, qué pregunta tan interesante. Derivado de lo anterior, política monetaria restrictiva, tasas de interés elevadas. ¿Qué significa? Número uno, inversionistas del extranjero van a traer sus capitales a nuestro país. Esto va a generar principalmente que haya una apreciación de la moneda, porque la moneda tiene un gran valor a través de las reservas internacionales, que estas se incrementaron, aprecias la moneda, pero los efectos que involucra es de que una moneda apreciada va a originar que las compras del extranjero, es decir, las exportaciones, se encarezcan. Una exportación encarecida va a disminuir, generándonos un déficit de la balanza comercial, que es lo que se ha manifestado en lo que llevamos de todo este 2024 y los años anteriores, ¿no? Con la aplicación. Entonces, si tenemos un poco, digamos, un déficit de la balanza comercial, las empresas que están exportando pues disminuyen la cantidad de bienes y servicios que llevan al extranjero, lo cual puede impactar directamente en el empleo. Y, pues, de cierta manera, generar una disminución del crecimiento para el país. Bueno, como siguiente pregunta, maestro Martín, ¿deberían los gobiernos priorizar el crecimiento económico a corto o largo plazo y por qué sería? Mira, el crecimiento económico es una forma en la cual un país puede generar el desarrollo, siempre y cuando tengamos buenas medidas de redistribución del ingreso, es decir, empleos bien pagados, una inflación controlada. El crecimiento económico nos va a permitir que más familias tengan empleo, que más familias puedan consumir, que más familias puedan satisfacer necesidades, que las empresas puedan tener ingresos por venta, que las empresas puedan con estos ingresos invertir, puedan crecer, expandirse
Entonces, pues esto es un efecto dominó, ¿no? Donde una situación positiva para el país pues nos genera pues tanto bienestar para la población. De lo contrario, si no hay crecimiento económico, como no lo hemos tenido durante bastantes décadas, lo que conocemos como décadas perdidas o crecimiento mediocre de la economía mexicana, entonces esto nos va a originar medida que tengamos un país estancado, y un país estancado en la pobreza, desigualdad, marginación. Hay un incremento del crimen organizado, como ya lo hemos visto, incremento de la informalidad, déficits fiscales, endeudamiento, o sea, un entorno bastante desfavorable para el país. Entonces, ¿México está en crecimiento? Pues está en recuperación. Tuvimos el impacto de la pandemia que no solamente fue al país, sino fue pues, a nivel global. Pero estamos en un proceso de recuperación. Dicen las expectativas de crecimiento que vamos a tener más o menos 1.5%. Es decir, un crecimiento que pues no te va a mejorar las condiciones de empleo, salarios, no te va a mejorar las condiciones de inversión, porque están haciendo también recortes del nuevo gobierno en turno. Y también los aspectos que tenemos de otros gobiernos, como el gobierno en turno de Trump, pues también son aspectos desfavorables para nuestro país. Y este crecimiento pues es muy chiquito. Esperamos que podamos tener nuevamente un crecimiento por lo menos de 2 o 3% en los próximos años. Que eso, si bien no mejora el panorama, pero también no lo empeora como por todos los efectos globales que tenemos como crisis climáticas, conflictos bélicos. Bueno, como lo mencionó el maestro, México actualmente no tiene un salario fijo, por eso algunas familias deciden emigrar a otros países porque no tenemos un sueldo adecuado. ¿Cree que teniendo relaciones o que estemos más abiertos a otros países con ingresar sus productos y mercancías, tengamos algún crecimiento o inversiones? Desde luego que sí, mira. México, el 80% del comercio que tiene es con Estados Unidos. Es decir, tenemos todos los huevos en la canasta, ¿no? Debemos de diversificar mercados, es una parte bien importante. Los acuerdos comerciales que tiene con Estados Unidos y Canadá, pues nos deja, si bien nos ha favorecido en algunos aspectos, pues nos deja sus intereses. Como te mencionaba, el gobierno en turno de Trump, con ahora nuevamente en la presidencia, pues nos lleva a este entorno en el cual ya hemos visto antes, ¿no? Como él primero prioriza a su nación ante todas las demás, saca, coloca aranceles, etc. Entonces sí tenemos que diversificar mercados, productos, potenciar las empresas nacionales, y esto pues, nos va a permitir que no tengamos tanta dependencia del extranjero, tanto de empresas que vienen y se establecen, como también en recursos o materias primas, bienes de capital o bienes intermedios que llegan para poder producir a través de la manufactura. Entonces tenemos que generar también el cambio tecnológico a través del desarrollo de propia tecnología. Claro, pero es que desde siempre, bueno, se nos ha inculcado como trabajar para alguien más, o explotar nuestras ideas o talentos. Bueno. Es correcto, es una pieza clave de toda, digamos, desde la parte de educativa, no la educación formativa de estudiar primaria y secundaria, no. Realmente una educación que potencie el desarrollo de capital humano que nos va a permitir precisamente enfrentar estos retos, tomar las mejores decisiones alternativas, pero sobre todo generar este impacto de empresas nacionales que tengan una trascendencia internacional, pero del mismo modo que podamos ser partidarios del desarrollo tecnológico, y este desarrollo tecnológico, si bien nos va a permitir potenciar la industria manufacturera, que es una de las piezas clave de nuestra economía, el motor de crecimiento, pero como está sujeto a la manufactura, pues obviamente está limitado a salarios, está limitado a empresas que vienen, se establecen, o sea, condiciones que realmente no han podido ser favorables para la población mexicana. Pero es que tenemos mucha fuga de
de cerebros. ¿Cómo usted lo determina? Fue hace dedos. Mira, uno de los aspectos que debemos de tomar en cuenta es que pues tenemos un condicionamiento, ¿no? Sujeto a estás capacitado, pero las empresas lo que les conviene es mano de obra barata. Sí van a captar talento, pero de quien les sirva a generar riqueza. Quien no se va precisamente desplazando. Malos salarios, malas condiciones laborales y otros aspectos pues generan que una persona que esté preparada trabajar aquí por una miseria de salario, pues y si vuelve al extranjero a potenciar lo que vendría siendo mis habilidades y capacidades, ¿no? Donde se pueden aprovechar completamente. Pues en nuestro país no pasa. ¿Cómo podemos disminuir eso? Realmente que podamos encaminar este motor en el cual ellos tengan cabida dentro del mercado laboral nacional. Prestaciones, buenos salarios, competitividad, crecimiento. Si no generamos ello, tendrías una persona que en algún momento diría, pues me voy a trabajar en el Uber porque me deja más. Tristemente, ¿no? Mientras más conocimiento tengas, la captación o la calidad que tenemos dentro del país está ignorada, porque lo que ellos pretenden es que vamos a dar a obreros, vamos a saber que les pagamos menos a un técnico que me va a sacar la chapa por menos cantidad de dinero por el número de sueldo. Entonces tenemos que cambiar todo este entorno, pero pues no obedecer solamente a un aspecto de que el gobierno quiere cambiar. Es un aspecto que nos va a llevar tiempo, nos va a llevar estrategias, nos va a llevar mecanismos igual de política económica que manifestábamos al principio, pero de alguna manera son consideraciones que se tienen que atender en la agenda pública. Bueno, ahora para entrar en el tema de las crisis financieras, ¿cuáles son las principales causas de las crisis financieras? Mira, crisis financieras pues tenemos en primera cuando se pierde liquidez dentro de los mercados, ¿no? Cuando las expectativas de los inversionistas están pues hay mal expectativa. Cuando el valor de los activos también se desploma por alguna consideración. Ya vimos el caso de Electra, donde el valor de sus acciones de un día a otro se desploma, generando pérdidas económicas, en este caso para Salinas Pliego. Pero Salinas Pliego sabemos que no es su dinero, es dinero de inversionistas que compraron acciones de empresas, filiales, generadoras de empleo. Entonces hay diferentes mecanismos que las originan, ¿sí? Entre los cuales les he mencionado algunos. Claro. ¿Cuáles creen que puedan tomar los gobiernos para prevenir las crisis financieras? Una regulación del sistema financiero. FAMSA en algún momento se les otorgó una licencia. FAMSA emite créditos, financiamientos a no más poder, con la intención de captar un público que pues, te va dando pagos, ¿no? Como los mecanismos de Electra, Copia. Pero cuando das estos financiamientos sin ver realmente que hay una solvencia detrás de, entonces hay créditos que son impagables, créditos que colapsan el mercado, en este caso empezando por un banco y enseguida por todos los que están alrededor, porque pues un banco no es su propio dinero, es dinero de personas. Llegan, meten su dinero y el banco lo utiliza para invertirlo, para prestarlo, para generar un rendimiento a través de las tasas de interés. Entonces, teniendo una buena regulación de este sistema financiero, podríamos, si bien aminorar los riesgos que conllevaría la crisis. Pero todo es el ciclo, ¿no? Las personas meten sus ahorros, otras personas los gastan, pero aún así el banco va generando una tasa de interés, ¿no? Entonces, ¿por qué llegan a la quiebra? Como todo, ¿no? Pediste un crédito para comprarte una casa, ¿sí? Tú como profesional, pero te quedas sin empleo. Este crédito como tal no lo vas a poder solventar. Al no poder solventarlo, pues el banco te paga o hace algo, pero no eres la única que deja de pagar este crédito. Si no hay empleo, generación de empleos, buenos ingresos o una solidez, pues esto
se agudiza. Teniendo 1 millón de usuarios de estos servicios financieros, al no pagarse, pues sí es dinero que pues, no existe. Vamos a poner el ejemplo. Me da dinero, yo te lo presto, tú no me lo pagas. No hay manera de que yo le pueda regresar mi dinero a tu compañera. Entonces esto me colapsa, o me endeudo o me voy a la quiebra. Entonces, esto, pues, de cierta manera en nuestro país, pues, sabemos que no hay seguridad salarial. Hay empresas que pueden colapsar y despedir gente de manera masiva, o impactos como la pandemia, que no vimos que hubo un despido masivo de gente. Posterior a la siguiente pregunta, maestro Martín, ¿cuál es la diferencia entre una crisis financiera y una recesión económica? Crisis financiera cuando no hay liquidez en los mercados. Una recesión económica impacta en variables como crecimiento, inflación, nos impacta el desarrollo de mecanismos de crecimiento. Entonces, una recesión cuando la economía empieza a disminuir el crecimiento económico. El otro tiene que ver completamente con la liquidez del mercado financiero. Pero las dos son dentro del ciclo económico. Forman parte de. Bueno, maestro, en conclusión, la relación que tienen las políticas económicas y las crisis financieras es muy crucial para poder entender el funcionamiento de las economías modernas. Dentro de esta entrevista le queremos agradecer por su tiempo. Muchas gracias, Martín, y nos despedimos. Para mí un gusto. Gracias.